Pero no dijo que cuando vi la prueba
Pero va a ser una práctica. Yo creo que es una alternativa. Y si por el ambiente sería el que seguramente va a pedir un laboratorio de hacerlo. Ya, muchachos. Métanse en Wikipedia. Aunque ustedes no lo crean, Wikipedia para la mayoría de la información es bastante mala, pero para la informática es bastante efectiva. ¿Ya? Y busquen, ponete reglas de code. Vamos a discutir entre todos, porque cuando uno las lee así de repente, oye, vamos a ver las reglas de code, empieza a leer las reglas de code y dice, ¿y esto con qué se come? ¿Ya? Entonces vamos a ver las reglas de code entre todos y vamos a ver qué es lo que entendemos de cada una de las cosas que estamos observando. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Y con la otra te voy a golpear. Debes chuparte por casi aromático. No me importa. Lo voy a golpear igual. Ya. Lo primero que tenemos que decir sobre las reglas de code es que Edgar Fractal, que es el ideólogo de todas las bases de datos relacionales, pensó en las reglas de code y de hecho las publicaron en algo. Si bien las bases de datos empezaron a idearse y las empezó a planificar en el año 1969, donde la empezó a pensar y la desarrolló la década del 70, las reglas de code salieron en el año 80. ¿Ya? Y fueron para clarificar qué cosa se tenía que considerar para que una base de datos se estableciera como una base de datos relacional. ¿Ya? Al principio fueron 12 reglas y con el tiempo se agregó la regla 0. De hecho, se puede saber con el tiempo porque al fin y al cabo antes nadie decía regla 0, regla 1, regla 2, no, todo eran reglas de 1 en adelante. Entonces, al establecer la regla 0, se estableció con el objetivo de que fuera un precedente a las demás reglas, pero si no lo veía en realidad es como binomio que hay que serlas. Pero aún así se estableció la regla. Entonces, al principio las 12, que ahora son 13 reglas de code, de hecho por eso ustedes ven el enunciado de Wikipedia que tienen en sus pantallas, dice 12 reglas de code, pero al fin y al cabo son 13, con la regla 0. ¿Ya? Lo que hacen es decir, una base de datos relacional es si es que cumple con estas 12 reglas inequívocamente. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere ser el voluntario que diga la regla 0? Ya lo digo. Muy bien. Todo sistema que se defina como sistema de gestión de base de datos relacional o se enuncie como tal, ha de poder gestionar las bases de datos exclusivamente con sus capacidades relacionales. Ya. La regla 0, tal como dice el enunciado, lo que busca es que si nosotros vamos a administrar la base de datos, sea por sí mismo. O sea, que haya elementos relacionales, los cuales en sus relaciones establezcan jerarquías y estructuras. Y esas jerarquías y estructuras son las que me van a permitir poder establecer los objetos en la base de datos. Como por ejemplo, cuando nosotros creamos un table space, cuando creamos un usuario, cuando creamos algún elemento que sea parte de las estructuras de la base de datos, no es información como tal, pero que me sirva para poder gestionar y crear elementos en la misma. El table space, por ejemplo, se crea con un elemento relacional, se le pueden colocar. De hecho, hay elementos que están relacionados al table space como los usuarios. Si ustedes preguntan por la información del usuario, va a decir el usuario relacionado a este table space. Y el table space es un elemento que está relacionado con unos archivos. Y esos archivos son físicos, están en el disco duro. ¿Ya? Entonces, la base de datos para que se considere relacional también su administración y la estructuración de la misma debe estar basado en su mismo elemento relacional. ¿Ya? Eso es lo que dice la regla 0. Si es que nosotros tenemos que hacer algo que no tiene que ver con un SQL para crear algo en la base de datos, entonces no es relacional. ¿Ya? Regla 1. ¿Quién la quiere leer? Supongo yo de nuevo. Ya, voluntario permanente, muy bien. Se sacrifica por ustedes, damas. ¿Se dan cuenta, no? Él es el hombre que va al sacrificio para que ustedes, cuando miran para abajo, pasen bien. Es demasiado ñoño, ¿no? Profe, me pasan haciendo bullying.
Siéntase feliz de que le hacen bullying y no le hacen otras cosas. Y cuando alguien, una mujer le hace bullying, normalmente es porque tiene una buena relación con usted. Si le hace un hosting, o sea, lo ignora, ya ahí. Ya, ¿qué dice la regla 1? Toda la información en una base de datos relacional se representa de forma explícita en el nivel lógico de una manera exactamente con valores en tablas. Ya. La regla 1, que es la regla de la información, en el fondo lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos hablando de una base de datos relacional, todos los datos que nosotros vamos a obtener de la misma deberíamos poder consultarlo en tablas. Todos. Sin excepción. ¿Ya? Por eso decía que la regla 0 es como obvio, porque en realidad a partir de la regla 1 vamos a preguntar lo mismo. ¿Ya? Entonces, toda la información que yo voy a obtener de la base de datos debe sí o sí ser manipulada por tablas. No dice qué lenguaje, no dice bajo qué forma, pero sí tiene que estar relacionada la información como tablas y evidentemente también ser manipulado con las mismas tablas. ¿Ya? Esa es la regla 1. Regla 2. Muy bien, para que haya una diferencia de lo que puede grabación. La regla del acceso garantizado. Se garantiza que todos y cada uno de los datos, valor atómico, de una base de datos relacionales son accesibles lógicamente mediante una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de columna. Ya, perfecto. Primero, definamos qué es un valor atómico. ¿Ustedes saben qué es un valor atómico? ¿Podría ser como la primera key? ¿No? No. Valor atómico es un valor en los registros que está expresado a su mínima expresión antes de perder coherencia. Por ejemplo, si nosotros empezamos a analizar los datos y vemos una base de datos, hay valores que pueden separarse. Y esa separación no va a implicar que deje de significar el dato lo mismo. Por ejemplo, un nombre nosotros lo podemos separar en primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, o incluso más dependiendo de la cantidad de nombres que tenga. ¿Ya? Pero eso no implica que cada uno de esos datos deje de ser un fragmento de nombre y que tenga sentido que ese fragmento de nombre esté separado para poder ver esa información. Sin embargo, los datos los podemos separar más. El detalle es que si separamos, por ejemplo, más el nombre, va a perder sentido. Porque una de las cosas importantes de la base de datos es que nosotros seamos capaces de tener coherencia en el dato que estamos buscando. Entonces, ¿en qué podemos separar el nombre? En las letras. Pero si yo no sé nombre, letra A, letra 2, letra 3, letra 4, va a perder el sentido de quién era. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un dato atómico? Es el dato en la mínima expresión posible antes de que pierda coherencia. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, sucede con las regiones. Nosotros podemos colocar el código de la región o el nombre de la región, pero si decimos metropolitana, todos entendemos que es la región metropolitana. ¿Ya? Ahora, si separamos por sectores, ahí sí realmente no vamos a entender, porque si colocamos Santiago, nosotros no vamos a saber si estamos refiriéndonos a la región metropolitana de Santiago, a la provincia de Santiago o a la comuna de Santiago. Entonces, si eso no está definido como qué tipo de elemento es, va a perder coherencia. Entonces, a eso se refiere un dato atómico. Ahora, el dato atómico como tal no necesariamente quiere decir que vaya a ser algo mínimo, porque por ejemplo podemos ver la fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento nosotros lo vamos a separar en día, mes y año. Pero si yo separo algo en día, mes y año, si no defino qué es lo que es, también pierde su coherencia. Por eso que la fecha de nacimiento se guarda como fecha y se mantiene en un lugar específico. ¿Ya? Entonces, ese es el dato atómico. Por lo tanto, lo que dice la regla en el fondo del acceso garantizado es que cuando yo quiera acceder a esos datos atómicos, sí o sí va a ser referenciando a su llave primaria, porque recuerden que todos los registros de la base de datos tienen una llave primaria, o deberían tener una llave primaria, ya que me permite tener el elemento único e irrepetible para el dato completo. Entonces, llamo a la llave primaria y a la columna que pertenece el dato que quiero sacar. A eso se refiere. Todos los registros deberían ser así. Ahora, ¿se puede registrar en una base de datos algo que no tenga una llave primaria? Sí.
nosotros podemos crear una tabla que no tenga llave primaria y que insertemos datos sin ningún problema, puede estar repetido y todo el asunto y no va a lanzar ningún error. El detalle es que cuando nosotros después busquemos información, va a ser coherente. ¿Ya? A eso se refiere. El dato atómico y la coherencia, evidentemente, por el índice de la llave que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ya. Regla 3. ¿Qué es la regla 3? Regla del tratamiento sistemático de valores nulos. Ya. Los sistemas de gestión de base de datos plenamente relacionales admiten los valores nulos, distintos de la cadena vacía, los blancos, los ceros o cualquier otro número, para representar la información desconocida y la inaplicable de manera sistemática e independiente del tipo de datos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos colocando datos en una base de datos, van a haber momentos en los cuales vamos a desconocer un dato específico. Va a depender del dato, porque por ejemplo, si nosotros le decimos a alguien, diga el número de su casa, y no lo conocemos, no le podemos colocar un SN, que estamos esperando un número, y no le podemos colocar un 0 porque representaría otra cosa. Entonces, la base de datos debe ser capaz de poder indicar que el desconocimiento de un dato se representa por un dato nulo. O sea, y el nulo, en base de datos, no significa la inexistencia. En programación, un dato nulo o un dato no, que es lo mismo, representa la inexistencia de algo. No se diferencia el objeto, no puedo acceder a otro, eso es lo que representa. En cambio, en base de datos, el dato nulo representa el desconocimiento del dato. Cuando nosotros creamos una tabla y le colocamos not null, lo que estamos diciendo es que este dato no puede ser desconocido. Por eso es que es ingreso obligatorio. Pero cuando lo dejamos como null, en el fondo estamos diciendo potencialmente podríamos desconocer el valor de ese dato que se está ingresando. Y por lo mismo, si se tiene, se ingresa, pero si no se tiene que indicar como nulo. Entonces la base de datos debe ser capaz de procesar de esa manera la información desconocida. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. La regla 4. Voluntarias. Catálogo dinámico. Muy bien, es cierto, no van a escuchar la voz femenina en este caso. Catálogo dinámico. En línea basada en el modelo relacional, la descripción de la base de datos se representa a un nivel lógico, igual que los datos comunes, de modo que los usuarios autorizados puedan utilizar el mismo lenguaje relacional en sus consultas que aplican a los datos comunes. Ya. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. Primero, tenemos que saber qué es el catálogo. ¿Saben qué es lo que es el catálogo? ¿La base ya hecha? ¿Ah? ¿La base ya terminada? La base ya terminada. Más o menos. El catálogo es la información de la base de datos, pero en estructura. No estoy hablando de objeto tabla, como estábamos hablando al principio para la administración, no. Estamos hablando de cuáles son las tablas, no los tablas históricos, no los usuarios, no esas cosas, sino que las tablas. Entonces, cuando yo quiero saber información del catálogo, lo que estoy preguntando es cuáles son las tablas, cuáles son las pistas, cuáles son las cosas que componen los elementos que me van a permitir a mí mostrar y buscar la información que yo tengo almacenada. Entonces, cuando habla de catálogo dinámico, en el fondo está hablando de que cada vez que se haga un cambio, el catálogo tiene que conocer ese cambio para poder reflejarlo y para poder mostrar esa información, debemos hacerlo por medio del lenguaje común de la base de datos. ¿Cuál es el lenguaje común de la base de datos? Depende de la base de datos, pero en realidad todos los sistemas de gestión de base de datos utilizan SQL. Esa obligación que se utiliza SQL en realidad no, en ninguna parte lo dice. Lo único que dice, y lo vamos a ver una regla más adelante, es que tiene que ser común para todos los elementos que componen la base de datos. O sea, si yo quiero hacer la creación de un usuario o quiero hacer una consulta, tiene que ser por medio del mismo lenguaje, pero no dice cuál. El detalle es que en SQL empezó a considerar un estándar porque literalmente todas las personas que hacen base de datos o las empresas que hacen base de datos dijeron: ¿para qué vamos a inventar la rueda? No, si esta cuestión está inventada.
Dejemos la SQL, por eso es que todos usan SQL y por eso es que todas las bases de datos se parecen en su uso. A lo mejor estructuralmente hablando, arquitectónicamente hablando son muy diferentes, pero por el hecho de que ocupan el mismo lenguaje, parece como que todas fueran iguales. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere en el fondo. En el fondo se refiere a que nosotros, para conocer el catálogo, cuáles son las tablas, cuáles son las vistas, cuáles son los objetos que nosotros vamos a hacer interactuar en la base de datos, debemos hacerlo por el mismo lenguaje estándar que se utiliza para toda la base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Si hay duda, pregúntalo. No me quedó muy claro, en verdad. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la base de datos? Vamos a ponerlo por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra permanencia en este momento en la sala? ¿Aprender? Claro. Aprender, ¿cierto? El cómo nosotros aprendamos va a depender de cómo nosotros nos estemos expresando en nuestro lenguaje común. ¿Ya? Lo que nosotros estemos utilizando para aprender es un elemento aparte. Por ejemplo, podemos estar o no utilizando los computadores. De hecho, lo que estamos haciendo en este momento podríamos hacerlo incluso en una sala. ¿Ya? Sin computadores. Pero el objetivo principal es aprender. ¿Ya? Entonces, para lograr el aprendizaje, nosotros necesitamos manejar el mismo idioma. Porque si yo te empiezo a hablar en mandarín en este momento, tú no vas a entender nada de lo que estoy hablando. ¿Ya? Ahora, para yo poder darte el aprendizaje, necesito tener los conocimientos metidos acá para poder decirte. Y si hay alguna información actualizada, tengo que conocerla para mí poder comunicarla, ¿cierto? En la base de datos pasa algo similar. La estructura interna de la base de datos, toda la base de datos la tiene que ver. Es como si en esta sala, en vez de haber computadores, tuviera máquina de escribir. ¿Podría darse el caso? Sí, podría darse el caso. Si es que alguien estuviera estudiando mecanografía o el curso de mecanografía, podría ser más fácil hacer una máquina de escribir que con un computador. ¿Ya? O quizás no más fácil, pero más efectivo. Pero la forma en la que la información se transmite para que las personas que están aprendiendo aprendan es la misma. Es un profesor, lenguaje estándar, que está transmitiendo la información hacia los demás. Entonces, cuando se habla del catálogo, se habla de, por decirlo de alguna manera, la estructura de la clase. Y en este caso sería la estructura de la base de datos, las tablas. En este caso hablamos de la estructura de la base. Entonces, de acuerdo, si hay alguna actualización en la estructura de la clase, yo tengo que comunicárselos a ustedes. O cuando ustedes lo pregunten, tengo que decirlo de la misma manera que lo dijera como si estuviera haciendo clase. Como por ejemplo, delante cuando les dije, se cambió la fecha de la prueba. Lo que hice fue una actualización al catálogo y se lo comuniqué a ustedes por medio de información. La base de datos hace algo similar, no exactamente igual, pero el catálogo tiene ese fin, que si nosotros tenemos información y queremos consultarla, no la información de las tablas, sino de cómo está hecha la estructura de las tablas, cómo está el temario de la clase, lo podemos consultar de la misma manera que si hiciéramos una pregunta al profesor por el alumno de la aula. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí más. ¿Todavía hay alguna duda? Por favor, díganlo, muchachos. Si yo voy a buscar otro ejemplo que siempre sea necesario. ¿Se entiende? Bien. Ya. Entonces, la regla 5. ¿Voluntario? ¿Voluntario? Yo soy Roberto. Dígalo, por favor. Regla 5. Regla del sublenguaje de datos completo. Un sistema relacional debe permitir varios lenguajes y varios modos de uso terminal, como rellenar formularios, por ejemplo. Sin embargo, debe haber al menos un lenguaje cuyas declaraciones se puedan expresar mediante una sintaxis bien definida, como cadena de caracteres, y que respalde de forma integral los siguientes aspectos: definición de datos, definición de listas, manipulación de datos interactiva y por programa, restricciones de integridad, límites de transacción, begin, commit and rollback. Ya. Eso es lo que estaba conversando antes sobre el SQL.
Como ustedes pueden observar en la regla 5, en ninguna parte dice que tiene que ser SQL. Lo que sí dice es que un sistema relacional debe producir varios lenguajes. ¿Qué significa eso? No significa que existan varios lenguajes dentro de la base de datos que yo puedo utilizar para manipular, o sea, que yo no vaya. Por ejemplo, ahora no lo voy a utilizar con Python dentro de la base de datos. Pero sí significa que, por ejemplo, si yo quiero hacer un programa con Python, debería poder acceder a esa base de datos y entregar la información a Python sin problemas. ¿Ya? Por eso es que nosotros podemos hacer que una base de datos se conecte al programa con lenguaje Python, C#, Java, etc. ¿Ya? Entonces, como la información yo la podría obtener de distintas maneras, con distintos lenguajes, la base de datos debe ser capaz de poder brindar esa información. Pero, internamente, si yo le pregunto desde la misma base de datos, el lenguaje que tiene que utilizar esa base de datos es común para todos. Entonces, lo que dice esta regla, al fin y al cabo, es que si, independiente de la forma en la que yo consulte el dato, por medio de un formulario, por Python, por C#, por Java, por PHP, por lo que sea, internamente, si yo quiero hacer una consulta, la debo consultar con el lenguaje que la base de datos maneja, que es SQL. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, ustedes todavía no pueden llegar a esa parte, pero que en la unidad 2 de programación orientada a objetos, cuando ustedes se conecten a la base de datos con Python, ustedes lo que van a escribir va a ser un SQL. Van a hacer un select, tanto, van a hacer ese SQL y van a ejecutar por medio del lenguaje de programación ese SQL para que le retorne el resultado. Eso lo van a hacer. Entonces, esta regla lo que busca es eso. Cualquier lenguaje podría llegar a ser información de la base de datos, de acuerdo a los medios correspondientes, pero internamente en la base de datos siempre voy a hacer consultas por medio del lenguaje estándar. En este caso es el grupo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Regla 6. ¿Qué dice la regla 6? Allá, muy bien. Dígame. Regla de actualización de vistas. Todas las vistas que son teóricamente actualizables son también actualizables por el sistema. Bien, regla de actualización de vistas, que todas las vistas que son teóricamente actualizables son actualizables por el sistema. ¿Qué significa una vista? Sería lo que visualiza el usuario al hacer una consulta, ¿no? Ah, bien, con esa respuesta me acabas de decir que por lo menos no se adelantó en eso el siguiente pasado. Maravilloso. A ver, una vista es algo similar, pero no tal cual. En base de datos, nosotros podemos distinguir dos vistas. La primera, evidentemente, lo que ve el usuario, ya la forma en la que visualiza el dato y todo eso. Pero existe otra vista que es a la que se refiere esta regla en específico, y es la vista que me permite a mí mostrar información de tablas al mismo tiempo, como si fuera una tabla independiente sin serlo. Una vista en la base de datos generalmente se puede definir como una consulta que queda almacenada dentro de la base de datos. Se puede definir así sin serlo realmente. Es un poquito más complejo eso, pero todos lo hacen utilizar. Y en esa vista, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una estructura que va a permitirnos mostrar los datos de cierta manera. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hice una creación de tabla por medio de un select? ¿Cómo olvidarlo? Ya, la creación de la vista es algo similar, sin embargo, los datos no van a quedar almacenados en un individual, o sea, crear una tabla, sino que, entre paréntesis, lo que va a suceder es que cuando yo llame esa vista, y la voy a llamar como un select, igual como le voy a llamar una tabla, esa vista lo que va a hacer es ejecutar una consulta que va a permitir extraer los datos de la tabla y mostrarlos. ¿Para qué se hace eso? Para proteger los datos. ¿Ya? Y también para permitir un par de reglas que van a estar más adelante, y es de la actualización de más de un elemento al mismo tiempo, o eliminación, o búsqueda de más de un elemento al mismo tiempo. Entonces, la vista debe ser capaz de que cuando yo hago la consulta, esa consulta siempre esté actualizada con la información que está en la base de datos.
O sea, si yo estoy haciendo la búsqueda, ¿ya?, de una tabla persona y una tabla país, ¿ya?, y agrego una nueva persona a la tabla persona, si hay una vista que hace que se vea la información de la persona y el país junta, al agregar a esa persona y hacer una selección a la vista, debe ser capaz de mostrar a la nueva persona inmediatamente. Entonces, los cambios que se hagan en las tablas también deben ser reflejados inequívocamente e inmediatamente en las vistas. ¿Ya? Eso tiene dos problemas. Esta regla fue pensada de una manera un tanto distinta. La base de datos, los sistemas de gestión de base de datos, se encargaron de arreglarlo y acomodarlo a su conveniencia, y por eso le digo que es un CNP, en el fondo, porque es un CNP almacenado, que cumple una función similar. Entonces, digamos, nosotros pensamos que se llama vista personas. Digo, CNP técnico fue vista personas, y lo que va a hacer es ejecutar el SQL, que va a buscar la información de las personas y de la país al mismo tiempo. ¿Ya? Relacionar evidentemente que como nosotros habíamos hecho la moción. Pero el objetivo original de esta regla era que las vistas pudieran tener acceso completo a los datos que se encuentran almacenados inmediatamente. Eso es posible solo en un computador teórico, en un computador práctico no. Porque realizar eso implicaría que para realizar la base de datos tendría que tener acceso completo a la RAM y al disco duro. Eso no puede ser porque la RAM y el disco duro no limitan el sistema operativo. Y además porque existen cuellos de botella para poder mandar la información de un lado al otro. Entonces, si bien esta regla no se puede cumplir como fue originalmente planteada, los sistemas de gestión de base de datos sí se encargaron de diseñar una forma en la que se cumpliera con los medios tecnológicos que tenemos disponibles en el mundo. ¿Y cuál fue la solución? Hacer un select a la tabla cuando se requiera, y así siempre va a estar la información actualizada. Ahora, permite también actualizaciones y eliminaciones de datos a la vista que afectarían a las dos tablas inmediatamente. ¿Ya? Eso también lo permite, y ahí tenemos que tener un par de precauciones cuando estemos utilizando la vista. Pero de poder, se puede. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Y si es más arrollador, escuche el ventilador y se ya. La regla 7. Inserción, actualización y borrado de alto nivel. La capacidad de gestionar una relación base o una relación derivada como un solo operando no solo se aplica a la recuperación de los datos, sino también a la inserción, actualización y eliminación de datos. Ya. Esto, como dice yo abajo en la... Ah, y abajo, sí. El sistema debe permitir la manipulación de alto nivel en los datos. Es decir, sobre conjuntos de tuplas. Esto significa que los datos no solo se pueden recuperar de una base de datos relacional a partir de filas múltiples y o de tablas múltiples, sino que también pueden relacionarse inserciones, actualizaciones y borrados sobre varias tablas al mismo tiempo, y no solo sobre registros individuales. Ya. Esto tiene que ver con lo que les hablaba del acceso del dato. Ahora, no necesariamente es lo mismo, pero sí afecta directamente a la tupla. Las tuplas es lo que no se puede modificar. Lo que está, no, la tupla es el registro. Ya, no, porque en programación lo que tenemos dentro de las tuplas no, es algo que no se puede modificar porque tiene tupla. Entonces lo está asociando a datos que no se pueden modificar. No, esas son otras cosas. Ah. Esos son los datos finales. Son datos que son inmutables. Claro, datos inmutables. Pero el string no es una tupla. La tupla es un registro. ¿Cuál sería el equivalente en base de datos a una tupla? El índice de una lista. De una lista de objetos. O tener 20 objetos iguales, o sea, del mismo tipo, en una lista, y si quisiéramos recorrer la lista, podríamos ir índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. En una base de datos es lo mismo. Registro 1, registro 2, registro 3, registro 4. Los registros son los mismos. Ahora, ¿a qué se refiere esta regla?
actualización o eliminación de datos. Lo puedo hacer a una tabla en específico o a varios al mismo tiempo. Y si yo quisiera eliminar unos registros, lo puedo hacer a un registro o a todos, o a varios, o a muchos. Yo lo pongo una actualización. No se tiene que regir a una sola fila de resultados, sino que puede hacer a todas las que lo afectan. Lo vieron el semestre pasado cuando hicieron el delete, o cuando vendieron el update. Ustedes se fijaron cuando hicieron un update el semestre pasado y colocaban el set, tanto que lo voy a borrar. Web, perdón, esto lo voy a actualizar. Web, la condición que se cumpla y a veces actualizaban una o actualizaban varias, ¿cierto? A eso se refiere el paquete. La base de datos debe ser capaz de hacer eso. ¿Ya? No es, por ejemplo, lo que sucedería en una base de datos, o perdón, en una lista como tal. Si nosotros vamos a la lista y queremos actualizar algo de la lista, lo que tenemos que hacer es extraer el elemento específico de la lista, hacer la actualización y después volver a dejarla donde está. ¿Sí o no? Ya. Eso significaría que tengo que recorrerla una a una para que la actualización se lleve a cabo. En la base de datos, lo que busca es que todas se hagan al mismo tiempo. Entonces, el que cumple la condición se cambia, no importa si es uno o son 100, que se haga inmediatamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Ahora, ¿por qué afectan las pistas? Porque como las pistas son elementos que están en dos tablas, si estas tablas tienen su primary key ambas en la lista, deberíamos poder ser capaces de cambiar los valores que se encuentran en los registros que aparecen en la lista como tal. O sea, si yo en una lista tengo registro 1, Juan Pérez, región metropolitana, país Chile, ¿ya? Y root de Juan Pérez Canto. Si yo dijera update, lista persona, set nombre como Pedro, where, root Canto, debería poder entenderlo en la lista también. Y no importa si afecta a una o dos tablas, va a cambiar así. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ya, aquí vamos a empezar con las más peludas, por decirlo de alguna manera. La regla 7 y la regla 8 son, la regla 8 y la regla 9 son relativamente más difíciles porque son relativamente similares. ¿Alguien quiere dar la regla 8, por favor? Dígame. Independencia física de los datos. Los programas donde las actividades criminales permanecen inalterados en el biológico cuando se realizan cambios en la representación del almacenamiento o en los métodos de acceso. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Independiente de cómo yo esté accediendo al dato, este dato debe permanecer inalterable. ¿Ya? Por eso es que aquí dice, los programas de aplicación y actividades terminales permanecen inalterados a nivel biológico cuando se realizan cambios de representación del almacenamiento o método de acceso. En otras palabras, si yo tengo un programa que está accediendo a una base de datos y, no sé, yo digo, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora, esta tabla, la tabla 1, ¿ya? Va a cambiar y va a agregar una nueva columna. Y esa nueva columna me va a servir para poder identificar un valor específico. Para que eso funcione, o para que el programa siga funcionando, yo no necesito hacer ningún cambio en el programa. Porque el programa lo que hace es acceder a la información. Entonces, el programa es físicamente independiente de la base de datos que se encuentra probablemente en un lugar totalmente distinto al programa que usted ejecuta. Entonces, a eso se refiere con la independencia física. ¿Ya? Que el programa, independiente de cómo esté, si hago un pequeño cambio en la base de datos, no sé, pues cambié el tipo de datos que en vez de ser un number de 6, ahora va a ser un number de 10. Lo tuve que cambiar, tuve que hacer un number table debido a que con un number de 6 ya me estaba quedando corto la cantidad de registros que voy a colocar. Porque tenía una llave primaria. La llave primaria ya me estaba quedando corta, tuve que cambiar de number 6 a number 10. El programa no va a afectarse en nada, el programa va a seguir tal cual, el programa no va a cambiar una línea de código. Y va a seguir
funcionando como si nunca hubiera pasado nada y va a funcionar tal cual como si nunca hubiera pasado nada, aunque lleguemos al nivel de number de 10 y lo vuelvan a cambiar, por ejemplo, a number 12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en la base de datos tiene que ser independiente al programa que lo está jugando. A eso se refiere con independencia. Por eso es que habla de las aplicaciones y los elementos terminales que muestran la información. ¿Ya? Porque la información, como ustedes nosotros vimos hace un par de clases atrás, si yo la busco por SQL Class o la busco por SQL Developer, me va a aparecer exactamente igual. Aunque sean dos terminales de búsqueda y los terminales que se conectan a la base de datos, que son diferentes. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿La tela nomás si tienen dudas? ¿No? De todas formas, Pero ser tan buen profe, ya, pregúntenme. de todas formas, cualquier cosa pueden acceder a ver de nuevo la... Sí, también estoy grabándolo. Pero lo único joven es que van a estar viendo la página Wikipedia de todo el rato. ¿Ya? Pero, por eso, muchachos, pregunten nomás si tienen alguna duda, pregunten si ya se sabe. yo creo que, no sé, si podemos hacer como un ejemplo bien resumido, no sé. Por ejemplo, ya lo subimos, ya. Perfecto. Mira. De hecho, vamos a utilizar tu celular como ejemplo. Si tú vas a compartir la información que va a ser el video que estás grabando en este momento, cuando tú compartas esa información, ¿importa realmente si tú lo estás grabando por una aplicación A o por una aplicación B? No afecta, ¿Por qué no afecta? porque el objetivo es que se grabe. Y Porque el dato que tú estás grabando va a ser independiente de la aplicación que estás utilizando, ¿cierto? Ejemplo, cuando yo acceda a la información de la base de datos, si yo tengo un pequeño cambio en la base de infraestructura, va a dar lo mismo si después el resultado lo muestro en un elemento A o en un elemento B. ¿Ya? Lo vamos a mostrar igual. Para lo mismo si lo ejecuto en SQL Developer o en SQL Class. El dato lo vamos a mostrar igual. Entonces, las aplicaciones que acceden a la base de datos para mostrar información son físicamente independientes al programa. Entonces, si yo cambio algo en la estructura de la base de datos, el programa como tal que accede a esa información no debería hacer ningún cambio porque son independientes. Lo mismo que si tú grabas un video y lo compartes. Para compartir el archivo, da lo mismo si lo grabaste un archivo de aplicación, o sea, un programa de aplicación de video o el otro. Lo importante va a ser el archivo, y va a ser lo mismo en el fondo si lo hicieran, o si lo reproduces en PLC o lo reproduces en display. La información va a ser la misma. ¿Por qué? Porque son independientes. Está el dato y está el programa que trata de acceder a ese dato. Ambos son independientes entre sí y si afectan los datos, el programa igual debería ser capaz de ver. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? La regla 9, fíjense que esta se parece bastante. ¿Qué dice la regla 9? ¿Yo? Por favor. ¿Ya? Independencia lógica de los datos. ¿Ya? Los programas de aplicación y actividades terminales permanecen inalterados a nivel lógico cuando se realizan cambios en las tablas base que preservan la información. La independencia de datos lógica es más difícil de lograr que la independencia física de datos. Ya. Cuando estábamos hablando de la independencia física, en el fondo estábamos hablando del lugar y el elemento que contenía el dato. Por eso es que me estaba diciendo que en el fondo la base de datos puede estar muy lejos o puede estar en otro lugar al final lo que estoy utilizando. ¿Ya? Un ejemplo de eso es cuando nosotros accedemos a la aplicación de Linacap. Nosotros cuando nos metemos a internet en nuestro celular para acceder a la aplicación de Linacap, en realidad estamos accediendo a un servidor que queda pero muy lejos. Es independiente si yo me meto en el computador o me meto en el celular, voy a obtener el dato igual. Cuando hago una consulta del ambiente de aprendizaje, la base de datos a la que está accediendo seguirá siendo la misma base de datos o accederá a otra base de datos, pero el programa no va a tener ese problema porque en el fondo el programa no debería cambiar una línea de código para poder mostrar esa información. ¿Ya? Otra cosa es que después cambiamos el programa, pero en el fondo, mientras eso no suceda, la base de datos y el programa como tal físicamente están independientes entre sí, en dos lugares diferentes. ¿Ya? De hecho, incluso en nuestros propios computadores, cuando nosotros hacemos una aplicación,
Físicamente nuestro disco duro se encuentra en dos partes diferentes. En una parte está la base de datos como tal, que lo podemos ver, que está en la carpeta Oracle XD normalmente, y en otra parte está el programa que nosotros estamos haciendo, que está físicamente en el disco duro en parte distinta. Ahora, ¿a qué se refiere con independencia lógica? Algo muy similar, pero que tiene que ver con la estructura lógica de la base de datos, que es, por ejemplo, el asunto del desarrollo de las tablas. El desarrollo como tal de las tablas. En el ejemplo anterior les comenté que si yo cambiaba un number de 2 a un number de 6 a un number de 10, no debería afectar físicamente hablando a los programas. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que lógicamente hablando suceda lo mismo. Porque a lo mejor yo en mi base de datos lógica, por cambiar ese number de 6 a 10, hay otra tabla que tiene un number de 6 a 1. Y esa tabla de number de 6 va a entrar en conflicto con la tabla principal si es que llega a su límite. ¿Ya? ¿Es que llega a qué? A su límite. Por ejemplo, pensemos que la tabla que cambiar de number 6 a number 10 es porque ya llegué a 999.999. Entonces, si lo cambia a number 10 es porque ya necesito más espacio para poder quitar más eventualidad del cuadro. Pero si no la cambio en la base, o sea, en la tabla relacionada, esa tabla relacionada no va a poder seguir ingresando datos, porque va a seguir con un number 6, por lo tanto va a tener un límite de 999.999. Cuando llegue al millón no va a poder quitar el límite. ¿Ya? ¿Esta regla aplica solamente a tablas que están relacionadas? No, a la lógica de la base como tal. Entonces, cuando yo cambio la lógica de la base de datos, ¿ya? Lo que apunta esta regla es que esa lógica no debería afectar a los demás elementos, a los programas externos. Y por eso dice que es más difícil que eso suceda. Porque los programas externos generalmente están vinculados a cómo está desarrollada la base de datos. Por lo tanto, si yo creo una nueva tabla porque necesito obtener o guardar información de una manera diferente, sí o sí, para acceder a esa tabla, en el programa de afuera voy a tener que cambiar alguna información. En algunos casos. Por ejemplo, si yo en la aplicación viene acá, ¿ya? Digo, a partir de ahora se va a crear una tabla para poder mostrar a los alumnos todos los mensajes internos que han sido consultados por sus directores de carrera, tengo que crear una tabla nueva. ¿Pero qué implicaría eso? Implicaría también que tengo que cambiar la aplicación y hacer un módulo nuevo en el cual voy a acceder al dato que acabo de crear. Entonces, la regla lo que dice es que una base de datos, cuando cambie su lógica como tal, no debería poder o no debería afectar a los programas que se están enganchando a ella para obtener información. Ahora, eso se cumple a medios. A medios. ¿Por qué? Porque efectivamente hay programas que, independientes de la lógica de la base de datos que estoy utilizando o los cambios que le haya hecho la base de datos, esos programas van a seguir mostrando información igual. Pero son programas que se conectan a la base de datos para poner información, como por ejemplo el SQL de Veloz. Si yo hago un programa que está basado en la estructura de la base de datos que yo creo, por ejemplo, estoy haciendo un programa para estacionamiento, y yo le agrego una nueva tabla, entonces si hace el programa de estacionamiento también tengo que agregar código adicional. Entonces, independientes que sean físicamente independientes, lógicamente no son independientes el uno del otro. El cambio que yo hago en la base de datos también afecta a la aplicación. Por eso es más difícil de cumplir. Solo se cumple en las herramientas CASE, en las herramientas que nosotros utilizamos para poder acceder a información de manera más bonita. El SQL Class, el SQL Developer o cualquier otro acceso a base de datos que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Ahora, por eso si esta regla se cumple, no se cumple en todos los casos. ¿Ya? Entonces, se dice que se cumple y se puede cumplir por el hecho de que nosotros tenemos programas para acceder a la base de datos como el SQL Server Management Studio o el Visual Studio,
profesores, tú le haces consulta a una base de datos SQL o al SQL Level. O sea, independiente de los cambios que llevan a la tabla ahí, se va a mostrar igual. No hay ningún problema, bueno, se lo va a igual. Pero ahí se cumple. Cuando nosotros vamos a programas individuales desarrollados por nosotros, ahí es donde es extremadamente difícil cumplirlo. Literalmente hay que cambiar de ciudad. ¿Se entiende? Por eso es más difícil. Por eso hay, y de hecho, aparece ahí, tiene una forma más difícil de cumplirla y es por lo mismo. Porque nuestro desarrollo como tal, la forma en la que nosotros desarrollamos programas, está íntimamente relacionado con todo el diseño completo de las clases y de las tablas. De hecho, normalmente los modelos relacionales son muy similares, no iguales, pero muy similares, tienen cosas muy iguales a las clases de objetos. Ustedes ven, y de hecho, probablemente muchos les esté pasando en este momento que ven el diagrama de clase como si fuera un diagrama de relación. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué está pasando? No lo he visto así. Estoy en el diagrama de clase. ¿Ah? Estoy en el diagrama de clase que no se necesita otro. ¿Diagrama de clases? Sí. ¿Estamos viendo clases? No, objetos. ¿No? Clases, sí, clases. Pero el diagrama de clase lo están viendo. ¿El diagrama? No, no hemos visto. Hemos empezado a hacer código al tiro, pero diagramas no. ¡Rayos! ¿Sí? Pero si tienes que ver, ¿a qué tú estás conmigo? No, no, ¿sí? No. Sí, pues si los que están conmigo lo vieron porque saben que esa es la primera prueba. Ya. Cuando ven el diagrama de clase se dan cuenta que el diagrama de clase se parece mucho a un modelo de relación. En muchos aspectos, no en todos, pero en muchas cosas en las que sí se parece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro diseño, nuestra manera de construir datos son muy similares porque el problema como tal que estamos tratando es el mismo. Entonces, lo que yo haga en la base de datos va a ser muy similar a la solución que yo encuentro en el programa y esa lógica está unida. Entonces, si yo hago, después de que está funcionando el programa, un cambio en la lógica de acá, afecta el elemento que tengo al otro lado. Por razones obvias. Ya la lógica no es la misma y tengo que cambiar este otro lado también para que tenga coherencia. ¿Ya? Pero eso sucede en los programas desarrollados por desarrolladores como nosotros. ¿Ya? Que en el fondo somos los que utilizamos verdaderamente. Pero si nosotros hiciéramos un modelo de forma independiente a la base de datos como tal, igual podríamos hacer cumplir esta regla. Entonces, esta regla se puede cumplir, sí, pero bajo ciertas condiciones. No todos los desarrollos se cumplen, pero la base de datos como tal sí lo cumple. Y lo importante es que el sistema que tiene base de datos. ¿Se entiende? Sí. No, ese sí es con más o menos. Es que igual está donde se parece a la anterior, está como un poco. Sí, mira, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Veamos el asunto del alcohol gel que está en el fondo. ¿Qué pasaría si yo a ese alcohol gel, el envase que le colocara para que se apriete y me salga el alcohol gel, en vez de ser de plástico en este momento, fuera de vidrio? Si fuese de vidrio, sería más delicado. ¿Ah? Sería más delicado de vidrio. Ahora Sería transparente. La pregunta es, ¿podrá cumplir con la misma función? Tiene el mismo contenido, pero ¿cumplirá con la misma función? Se podría romper. ¿Ah? Quizás, pero limitadamente. Cambiarían algo, ¿cierto? Por lo tanto, para que funcione correctamente, yo quizás también debería cambiar el dispensador del alcohol gel. Ya. Eso habla de que los elementos que están ahí no son lógicamente independientes. Si yo cambio algo ahí, evidentemente tengo que cambiarlo, tengo que cambiar el dispensador. ¿Ya? Ahora, si yo por ejemplo dijera, mira, ¿sabes qué? No va a ser de vidrio, va a ser de bolsita. Ese que está ahí es de plástico, pero ahora va a ser de bolsita. Y en la bolsita yo veo que funciona exactamente igual. ¿Hubo algún problema ahí? ¿Cómo que no? No, Porque porque el fondo cumple exactamente la misma función de la misma manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de independencia lógica, estamos hablando de eso, de que independiente de cuál sea el elemento que yo estoy utilizando,
no debería cambiar el funcionamiento de quien llama a la base de datos. ¿Ya? Entonces, si yo a ese le cambio su bolsita, su elemento de contenedor de plástico por una bolsita, ¿ya? Y funciona exactamente igual, entonces no hay ningún problema en que se quede tal cual como estaba y no tengo que hacer ningún cambio de los elementos externos al contenedor de la cuestión. ¿Ya? Sin embargo, ese sería el mundo ideal, ese es el mundo que plantea esta regla. Sin embargo, hay gente creativa que haría el elemento y diría, oye, ¿por qué no lo hacemos con un contenedor que me cargue mejor? Pues? Es mejor para el medio ambiente, se me graba más rápido. Pero el contenedor de metal me permitirá hacer a la cuestión para poder lanzarla al cuestión. No. Entonces, si bien la información es la misma, hay un cambio que me impide que el programa funcione tal cual. Cuando hay algo que me impide que el programa funcione tal cual, significa que no hay independencia lógica entre un elemento y otro. A eso me lo voy a saber. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que la base de datos como tal, el sistema de gestión de base de datos, sí puedo cumplir y decir, oye, mira, si yo soy de plástico y el contenedor tiene que ser de plástico, siempre seré de plástico. Eso es lo que tiene que asegurar la base de datos. Ahora, el contenedor como tal, si está preparado para hacer elementos de plástico, seguirá utilizándolo y no habrá ningún problema con los elementos de plástico. Pero, si ese contenedor, por alguna razón, no es capaz de manipular la nueva forma de contener el alcohol gel, significa que en el diseño como tal hay un problema que impide que haya una independencia lógica entre el elemento A y el elemento B. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con nuestro programa. Cuando nosotros diseñamos nuestros programas, en realidad lo hacemos dependiente entre sí. Y la base de datos sea construida por un programa y esto sea dependiente del modelo como tal. Entonces, si yo hago un cambio en la base de datos, el programa también se ve afectado. Por eso es que esa regla es difícil de cumplir, porque la forma en la que nosotros estamos programando los elementos hace literalmente que no se pueda cumplir. Pero, ¿cómo hacen para que le dé cumplimiento a la base de datos? Simple y sencillamente dicen, miren, independiente que ustedes hagan su programa propio y accedan a las bases de datos como ustedes quieran, los que siempre van a acceder a la información independiente de cómo nosotros la hayamos cambiado son las herramientas que, o sea, el SQL Velero, el SQL Class, que se conectan directamente a la base de datos y nos tiene información de la base de datos en crudo. Y dicen, ok, si yo cambio la información de la tabla, ¿se ve afectado a ese programa? No le cambiaron ni una línea de código. Entonces se cumple la regla de la dependencia lógica del dato. ¿Se entiende? A eso apunta en el fondo. Por eso es que es difícil de cumplir, porque nuestros modelos de desarrollo impiden que sea así. Pero con las herramientas que se demuestra en el fondo que independiente de los casos que yo haga la base de datos, igual se puede encontrar la información sin que sea con una línea de código diferente. Ahora, ¿eso le sirve a la mayoría de la gente? No, no le sirve. A nosotros los programadores no sirve, pero a la mayoría de la gente no le sirve. ¿Ya? Entonces, por eso es que es más difícil. ¿Se entiende ahora? Con el último ejemplo se entendió. Perfecto. Por eso lo gusta nomás, porque se va a poner un ejemplo igual. Ya. La regla 10. ¿Qué dice la regla 10? Independencia de la integridad. Las restricciones de integridad específicas para una determinada base de datos relacional se deben poder definir en el sublenguaje de datos relacional y almacenar en el catálogo, no en los programas de aplicación. Las restricciones de integridad se deben especificar por separado de los programas de aplicación y almacenarse en la base de datos. Debe ser posible cambiar esas restricciones sin afectar innecesariamente a las aplicaciones existentes. Ya. Aquí apunta eso. Ya lo habíamos hablado anteriormente en otro ejemplo, pero ahora lo podemos concretizar porque es una regla. Si yo le cambio un dato null a not null, la aplicación que lo está consumiendo no debería importar. ¿Ya? Y las reglas como tal deben ser ejecutadas por la base de datos, no por el programa. Entonces, por ejemplo, si yo en el programa digo, tengo este root, y a partir de este momento el root no será la llave primaria, si lo digo en el programa, para la base de datos tiene que una validez. En la base de datos seguirá siendo el root de llave primaria. Entonces, esa regla de integridad, o por ejemplo, ¿cuál es la llave primaria? ¿Cuáles son las llaves foráneas? Si un elemento es null o null, solo la debo cambiar por medio de comandos SQL que se ejecutan dentro de la base de datos, no por la aplicación externa.
Porque si no, piensen lo siguiente: ¿qué pasaría en un banco si nosotros pudiéramos en la aplicación de repente hacer un cambio en esta cosa, en nuestro elemento bancario, y eso provoca un cambio en la base de datos como tal? Estaríamos todos. Entonces, por eso tiene que ser dentro de un SQL en la base de datos. Ahora, ¿se puede ejecutar el SQL fuera de la base de datos? Sí. Pero al fin y al cabo, la base de datos es que va a cambio, no el programa que está fuera. ¿Se entiende? Sí. O sea, saber la habla como básicamente de los cambios que se le hace a la aplicación, que tiene que ser solo porque de la base de datos. Claro, mira, lo voy a colocar de la siguiente manera. Pensemos que la base de datos es una casa. Y yo digo, oye, ¿sabes que voy a cambiar de ubicación los muebles de mi casa? Yo puedo, desde afuera de mi casa, decirle a los muebles, oh, cálmense. No, yo dije, los voy a cambiar. Pero no los puedo cambiar a menos que yo esté dentro de la casa. Eso apunta a lo mismo. Si la aplicación que está desarrollada en la base de datos dice, debemos cambiar esto, la base de datos no va a hacer absolutamente nada. Pero luego que yo digo a la pregunta, ay, voy a cambiar mi cama de ubicación. No estoy en mi casa, no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, para poder hacerlo, yo tengo que entrar a mi casa y yo mismo pescar los muebles y cambiar. O por lo menos debe haber alguien en mi casa que pueda hacer eso. ¿Cómo se hace? Por medio de una instrucción, de un SQL. Entonces, yo programa hacia afuera solo porque yo estoy diciendo que voy a cambiar algo, no lo puedo hacer. Sin embargo, no significa que a partir del programa no se pueda, solo que para poder hacerlo debe haber algo en la base de datos que lo permita, que es la conexión a la base de datos. El hecho de poder ejecutar un SQL dentro del, pero es un SQL que va a hacer el cambio. Ya no el programa, no yo voy a cambiar una variable en Python y le voy a decir que en vez de ser un str ahora va a ser un long. No, eso no va a ser un cambio en la base de datos. Pero si yo digo, voy a ejecutar este SQL en Python para que haga un cambio en la base de datos, ahí sí. ¿Por qué? Porque lo que sucedería ahí es lo mismo que si hubiera alguien en mi casa y yo le llamara por teléfono y le dijera, oye, ¿puedes cambiar la cama de lugar? Lo que yo estoy haciendo es una instrucción a algo que ya está dentro de mi casa. Y ese elemento, evidentemente, que va a hacer si tiene buena onda y evidentemente dice sin ningún problema, a ver, carga la cama y la va a cambiar de nuevo. Pero porque está dentro de la casa. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, el programa de por sí, por ser el programa que está conectado a la base de datos, porque él quiera cambiar el valor de una variable, si cambia el valor de una variable en el programa, no significa que va a haber un cambio en la base de datos. Para que se pueda realizar el cambio en la base de datos, tiene que ser dentro de la base de datos. Igual es la única forma de acceder al valor de la base de datos, de acuerdo a lo que hemos visto que permite la regla anterior, por medio del lenguaje estándar, o sea, SQL. ¿Se entiende? Sí. Ya. Regla 11. Pero ahora estas dos reglas son las más fáciles. Independencia de la distribución. El usuario final no ha de ver que los datos están distribuidos en varias ubicaciones. Los usuarios deben tener siempre la impresión de que los datos se encuentran en un solo lugar. La distribución de porciones de base de datos en distintas organizaciones debe ser transparente para los usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito. Cuando una versión distribuida de SQL se carga por primera vez, cuando los datos existentes se redistribuyen en el sistema. Ya. ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples. Simple y sencillamente que nosotros como usuarios finales no deberíamos ser capaces de distinguir si cambiar una base de datos o no. Por ejemplo, ¿cuántas bases de datos están implicadas en la ejecución de un programa? Por ejemplo, cuando ustedes se meten al sitio de INACAP, ¿han analizado a cuántas aplicaciones y programas se meten para poder hacer este tipo de cosas? ¿Ustedes nunca se han dado cuenta? Entonces el usuario final no debe ser capaz de distinguir eso. Pero sinceramente, si lo analizamos como informáticos, en realidad ustedes se meten a bastantes bases de datos diferentes. Cuando se meten al ambiente de aprendizaje, están en una base de datos distinta cuando se meten a los servicios administrativos, por ejemplo, para justificar la asistencia. O cuando ustedes ven a su registro de notas. Son cosas diferentes. Son bases de datos distintas. Pero ustedes, como usuarios finales, no lo notan. Entonces, a eso se refiere esta regla. El usuario final no debe ser capaz de distinguir
cuando se está accediendo a una o más bases de datos para obtener información. ¿Se entiende? Bien. ¿Es por un tema de seguridad? No, es por un tema de modularización. Y también por un tema de mantención del dato. En realidad, cuando nosotros hablamos de acceder a distintas bases de datos, podemos estar hablando de distintas cosas. Por ejemplo, podemos estar hablando de acceder a base de datos espejo, que es una base de datos que existe en un lugar y en otra parte del mundo o en otra parte de Chile existe otra base de datos que tiene exactamente la misma información, y si muere la base de datos 1, vamos a acceder a la base de datos 2, ¿ya? Puede ser eso, o que existe en un software distintas bases de datos para poder enviar información. En el fondo, cualquiera de los dos sea el elemento, lo que estemos haciendo, el usuario final no debe hacer los dos. A eso saber. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, la última regla para ya, muchachos, pedirles que por favor coloquen su autógrafo en la lista. Ya esta lo voy a leer yo. La regla 12 es la regla de la no subversión. Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, un registro por vez, ¿ya? Este nivel bajo no puede utilizarse para subvertir o eludir reglas o restricciones de integridad expresadas en el lenguaje relacional de alto nivel, ¿ya? ¿Qué significa eso? Tenemos que entender que es un programa de bajo y alto nivel, un lenguaje de alto y bajo nivel. El lenguaje de alto nivel viene a ser SQL, donde nosotros podemos tener toda la información que estimemos conveniente, y un lenguaje de bajo nivel podría ser, por ejemplo, C, Java. En realidad no, igual son de alto nivel, pero podríamos decir que Assembly. Entonces, esos lenguajes no deberían ser capaces de obtener múltiples datos de la base de datos al mismo tiempo. A eso se refiere. El único capaz de poder manejar esa información con múltiples datos son los lenguajes de alto nivel, o sea, SQL familia. Y el que utilice SQL, evidentemente. ¿Ya? Pero yo no debería ser capaz de cambiar ni la integridad, ni los registros, ni nada de la base de datos por medio de un lenguaje de bajo nivel. O sea que los lenguajes de alto nivel son solo los que ocupan SQL, ¿eso? No, son más allá de lo que ocupan SQL. Los lenguajes de bajo nivel son los que están más cercanos a la máquina. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos metemos en un lenguaje más cercano a la máquina, como hacer Ascender, que literalmente tú le estás dando instrucción que qué es lo que va a pasar en un ciclo específico del proceso, cuando obtienen el dato generalmente es uno por ciclo, es uno por instrucción, y ahí tú vas tomando la información local. Sin embargo, los lenguajes de alto nivel son los donde tú puedes hacer elementos virtuales, como por ejemplo Java, Python, intérpretes, Chart, etc. Esos lenguajes de alto nivel no están directamente relacionados con el procesador, pero sí pueden ser capaces de meterse a ejecutar una acción SQL, ejecutar una consulta SQL. ¿Ya? Entonces, lo que dice esta regla es que los lenguajes de bajo nivel no deberían ser capaces de cambiar reglas de integridad ni nada por el estilo, y eso solo lo podrían hacer los lenguajes de alto nivel. Sin embargo, la base de datos tiene una protección a eso. ¿Ya? Y el único lenguaje de alto nivel que puede realizar eso es SQL. ¿Por qué? Por la regla de alto nivel que yo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Mira, ejemplo simple. Pensemos que tienes unos zapatos, los zapatos que están usando en esta mano. ¿Ya? Tus pies que están envueltos en esos zapatos, evidentemente, deben ser capaces de poder moverte por los zapatos, etc. ¿Ya? Pensemos que lo que está debajo de los zapatos es un lenguaje de bajo nivel. Si tú caminas con tus zapatos, vas a sentir el relieve. Sin embargo, si tú tienes buenos zapatos, ese relieve no debería poder afectar tus pies. Deberías poder seguir caminando independiente de donde estés caminando hacia la meta, donde estés pasando. Por lo tanto, independiente, por ejemplo, que aquí hubiera un fragmento de metal, si yo lo piso,
mi pie debería seguir exactamente igual. No pasa lo mismo si es que, por ejemplo, yo en mi zapatito lo desanudo y pongo un fragmento de metal entre medio del zapato. ¿Por qué no pasa lo mismo? Porque sobre el zapato estoy teniendo un lenguaje de alto nivel, o sea, estoy haciendo yo y pudiendo hacer varios cambios al mismo tiempo. ¿Ya? Los que me permiten hacer esos varios cambios al mismo tiempo deben poder ser capaces de hacer cambios en la integridad. O sea, el que es capaz de desanudar el zapato debería ser capaz de poder colocar algo dentro del mismo en ese momento. ¿Ya? Pero el que está a bajo nivel, que es el que está debajo de la zona del zapato, si bien yo puedo sentir en el fondo qué es lo que estoy pisando, él no debería ser capaz de afectar lo que está dentro del zapato y también cómo mi pie se está sintiendo. En el fondo, eso es lo mismo con los lenguajes de alto y bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel es el más cercano a la máquina, el más cercano al computador, es el terreno donde se está pisando para poder construir los programas hacia arriba. Entonces, esos lenguajes de bajo nivel no deberían ser capaces de poder hacer modificaciones sobre la integridad de mi programa, de la integridad de mis zapatos. ¿Ya? Entonces, mi software va a ir pasando por el terreno del bajo nivel, pero no va a afectar mi pie en ese sentido. ¿Ya? ¿Quién lo podría afectar única y exclusivamente? Lo que está sobre el nivel de mi zapato, lo que es capaz de poder abrir las medidas de seguridad, que en este caso son los cordones, para poder hacer algún cambio. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la regla. ¿Ya? El lenguaje de bajo nivel no debería poder cambiar las cosas en la base de datos, sino que solamente los lenguajes de alto nivel. ¿Se entiende? Por ese ejemplo, ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ya muchas cosas. Ahora vamos a hacer las 12 reglas de Core. Las 12 reglas de Core son el fundamento de qué se considera una base de datos relacional. Si hay una base de datos relacional que alguna de estas reglas no la cumpla, no se puede considerar base de datos relacional. ¿Ya? Se puede considerar cualquier cosa, pero base de datos relacional no. ¿Ya? Bien. entonces, profe, en el caso hipotético que usted nos hace una prueba, ¿cuáles serían los errores más comunes respecto a las reglas? Mira, para hacerte una prueba de ese estilo tendría que ser integración de sistemas. No me debe estar. No, recuerda que este es un repaso de lo que tendría que haber visto en semestre anterior. Pero ¿cuál sería el error más común? Sería, por ejemplo, el crear una tabla que no esté siendo utilizada para nada. O tratar de hacer modificaciones a una tabla por medio del software o por el programa que ustedes están haciendo. Eso sería un error que no deberíamos poder dejar pasar. ¿Ya? Ahora, sobre las pruebas de acá, recuerden que eso tiene que ver con relación a multitablas, que es lo que estábamos viendo en las clases pasadas y lo que vamos a seguir viendo la próxima vez. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los errores comunes ahí? Por ejemplo, si yo les digo realizar consulta con subconsulta, yo lo hago con join. De hecho, hay veces que van a haber consultas que van a ser mucho más fáciles de hacerlas con join, pero la pregunta dice hágalo con subconsulta. Entonces, si lo hacen con subconsulta, está mal. ¿No? Esos serían los errores que son bastante comunes en la cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bien. Ya muchachos. Entonces, estaríamos listos para el día de hoy. Pónganme su millonario aquí. Y la próxima clase vamos a continuar con las consultas multitablas, que responde lo que nos queda realmente de materia son las subconsultas. ¿Ya? Y después vamos a ejercitar un par de cositas. Les voy a contar un ejercicio de que va a hacer en la clase de una anterior para que practiquen. ¿Ya? Y con eso estaríamos con la primera prueba. Recuerden que la prueba la ponéis para la semana después del 18. ¿Ya? Así que para practicar van a generar tiempo y cualquier consulta nueva que consulta más. ¿Puedo mandar los correos? Sí, me demoro un poquito en responder los correos, pero lo respondo normalmente.